Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases de lenguaje, el día de hoy desarrollaremos el tema uso de las comillas. Pero antes veamos el siguiente ejemplo. Aquí están los mejores churros. ¿Viste ese letrero? ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Serán los churros que yo pienso? ¿Qué le sucedió a las dos amigas? ¿Qué pasó con ellas? ¿Por qué se confundieron? Bueno, nosotros conocemos la palabra churros y, por significado general, churros es un postre del Perú. Pero si tú lo colocas entre comillas, o sea, estás tratando de decir que no te refieres a esos churros, sino a otro tipo de churros. Y churros también tiene el significado de chicos guapos, ¿no? Son churros, son guapos. Justamente por ello hubo una confusión entre la conversación de las dos amigas. Entendieron que se referían que en ese local hay chicos guapos o están los mejores chicos. ¿En qué caso se deben utilizar las comillas para evitar confusiones? Ojo, las comillas no se deben colocar en cualquier palabra, ya que pueden tener otro tipo de significado. Veamos, ¿qué son las comillas? Las comillas son signos de puntuación que se utilizan para incluir citas textuales o expresar significados especiales. Clases de comillas. Tenemos tres tipos. Las comillas españolas, las comillas inglesas y las comillas simples. Nosotros solemos usar las comillas inglesas, pero también están las comillas españolas y simples. Veamos en qué caso se usa y cuál es su función, ¿no? En qué caso se suele usar las comillas españolas y las comillas simples. Según la RAE, este es el orden que deben seguir las comillas al ser utilizadas. Nosotros conocemos las comillas inglesas para citas textuales o para términos especiales, pero si fuera de mi cita textual hay otra cita textual más grande o si dentro de mi cita textual hay otra pequeña cita textual, uso las comillas simples. Y si mi cita textual está dentro de otra cita textual más grande, uso las comillas españolas. Es en ese orden que se deben usar las comillas siempre y cuando haya más información dentro de mis comillas inglesas o fuera de mis comillas inglesas. Veamos un ejemplo. Ejemplo. En el libro de comunicación encontré este ejemplo. Abro comillas españolas. ¿Por qué? Porque dentro de esta cita textual hay otra cita textual. En una de sus conferencias, Vargas Llosa dijo, aquí está la otra cita textual. Entonces uso las comillas inglesas. A Borges lo irritaba que le preguntaran, pero dentro de esta cita textual hay otra mini cita textual, así que uso las comillas simples. ¿Para qué sirve la literatura? Le parecía una pregunta idiota. Y cierro las respectivas comillas. Es en ese orden que se deben usar las comillas españolas, las comillas inglesas y las comillas simples. Pero en este caso nos vamos a enfocar en las comillas que siempre usamos, en las comillas inglesas. Reglas para el uso de las comillas. Para indicar que las palabras encerradas son reproducción exacta de algo, o sea, que han sido extraídas literalmente de un texto. Se usa las comillas en una cita textual. Ejemplo, Vallejo en su poemario Poemas Humanos dijo, abro comillas inglesas, cita textual. Hay, hermanos, muchísimo que hacer, cierro comillas. Uso las comillas para encerrar una cita textual. Siguiente. Se usan las comillas para diferenciar palabras del resto que pertenecen a otro idioma, ser expresiones coloquiales o porque adquieren un significado especial en ese contexto. Ejemplo,
Nos encargaron que hagamos un spot publicitario sobre la venta de zapatos. Spot es una palabra de otro idioma, así que lo encierro entre comillas. Segundo ejemplo, vine a verte porque estoy un poco aguja y necesito que me ayudes. Aguja es una expresión coloquial que significa estar sin dinero. Así que lo voy a encerrar entre comillas porque es una expresión coloquial. Y ejemplo 3, hágale llegar mi saludo al señor Pérez. Ese señor adquiere un significado especial, está siendo un poco irónico, al señor Pérez, así que va entre comillas. Siguiente regla. Se usan las comillas para indicar el título de artículos o las partes de una obra. Ejemplo, el poemario Los Heraldos Negros de César Vallejo incluye al poema Los Heraldos Negros. Ojo, se pueden usar las comillas para indicar el título de artículos o partes que están dentro de una obra literaria. Aquí en este ejemplo, Los Heraldos Negros es un poema que está dentro de su poemario Los Heraldos Negros. Bien, reglas para el uso de las comillas. 1. Hay quienes estilan usar comillas para encerrar los títulos de obras literarias. Se considera correcto escribir dichos títulos subrayados o en letra cursiva. No es necesario que se encierren entre comillas. Número 3. Es incorrecto utilizar comillas para destacar una palabra en los carteles y rótulos, salvo que tengan un significado especial. Es por eso que en la imagen las chicas se confundieron. No debieron usar churros entre comillas porque eso da a entender otro significado del habitual. Ejercicio. Lee los siguientes textos y luego responde la pregunta: ¿para qué se han utilizado las comillas en cada uno de los textos? Los escritores del boom constituyen la expresión más alta de la literatura latinoamericana que hasta entonces se había producido. La palabra boom es un extranjerismo, es una palabra extranjera de otro idioma, por lo tanto va entre comillas. Siguiente, llegó comportándose como la muy señorita después de todo lo que había hecho. Señorita es una palabra irónica en la situación, así que va entre comillas. Siguiente, en temas de educación de Mariátegui hay un ensayo titulado El Índice Libro. El índice libro va entre comillas porque es el nombre de una parte del ensayo de Mariátegui. Es un contenido de una obra. Bien, hasta aquí llega la clase del día de hoy. A continuación en la plataforma estaremos desarrollando algunas actividades. Así que nada, espero que lo hayan comprendido. Cuídense mucho. Hasta luego.